Daenerys. Su hermano le mostró el traje largo para que lo examinara. Mira qué belleza, tócalo. Venga, acaricia la tela. Dani lo tocó, el tejido era tan suave que parecía deslizarse como agua entre los dedos. Nunca había llevado nada tan delicado. Se asustó y apartó la mano. ¿De verdad es para mí? Un regalo del Magister Ilirio, asintió Viserys con una sonrisa. Aquella noche su hermano estaba de buen humor. Este color te resaltará el violeta de tus ojos, y también dispondrás de joyas de oro, muchas. Me lo ha prometido Ilirio. Esta velada debes parecer una princesa. ¿Una princesa? Pensó Dani. Ya se había olvidado de cómo era aquello. Quizá nunca lo había sabido del todo. ¿Por qué nos ayuda tanto? Preguntó. ¿Qué quiere de nosotros? Llevaban casi medio año viviendo en la casa del Magister, comiendo en su mesa y mimados por los criados. Danny tenía 13 años, edad suficiente para saber que regalos como aquellos rara vez eran desinteresados, allí en la ciudad libre de Pentos. Ilirio no es ningún idiota, dijo Viserys. Era un joven flaco, con manos nerviosas y ojos color lila claro, siempre febriles. El Magister sabe que, cuando esté sentado en mi trono, no olvidaré a mis amigos. Dani no dijo nada. El Magister Ilirio comerciaba con especies, piedras preciosas, hueso dragón y otras mercancías menos delicadas. Según los rumores, tenía amigos repartidos por las 9 ciudades libres, y aún más lejos, en Baís Dothrak, en las legendarias tierras que se extendían más allá del mar de Jade. También se decía que jamás había tenido un amigo al que no hubiera vendido de buena gana por un precio razonable. Danny escuchaba los comentarios de las calles y oía aquellas cosas, pero nunca se le ocurría discutir con su hermano mientras éste tejía sus redes de sueños. No quería, bajo ningún concepto, suscitar su ira, lo que Viserys llamaba despertar al dragón. Ilirio va a enviar a las esclavas para que te bañen, dijo su hermano después de colgar el traje largo junto a la puerta. Quítate bien la peste a establo. Caldrogo ya tiene 1000 caballos. Esta noche busca una montura distinta. La examinó con un gesto crítico. Sigues igual de desgarbado. Enderézate. Le empujó los hombros hacia atrás con las manos. Que se enteren de que ya tienes formas de mujer. Rozó ligeramente los pechos incipientes y pellizcó un pezón. No me falles esta noche. Si me fallas, lo pagarás caro. No querrás despertar al dragón, ¿verdad? Le dio un pellizco retorcido y doloroso a través del tejido vasto de la túnica. ¿Verdad? Insistió. No, respondió Dani dócilmente. Muy bien. Le dedicó una sonrisa y le tocó el pelo casi con afecto. Cuando se escribía la historia de mi reinado, dirán que comenzó esta noche, hermanita. En cuanto se marchó, Dani se dirigió hacia la ventana y contempló pensativa las aguas de la bahía. Las torres cuadradas de ladrillo que conformaban el perfil de Pentos eran siluetas negras contra el cielo del ocaso. Dani alcanzaba a oír los cánticos de los sacerdotes rojos, que estaban encendiendo las hogueras nocturnas, y los gritos de los chiquillos harapientos que jugaban al otro lado de los muros de la hacienda. Por un momento deseó que todas sus fuerzas de estar allí fuera con ellos, descalza, jadeante y vestida con harapos, sin pasado a sus espaldas, sin futuro y sobre todo sin la perspectiva de asistir a un banquete en la mansión de Khal Drogo. En algún lugar hacia el poniente, más allá del mar angosto, se extendía una tierra de colinas verdes, llanuras en flor y anchos ríos caudalosos, donde torres de piedra oscuras se alzaban entre imponentes montañas grisáceas, y los caballeros con armadura cabalgaban a la batalla bajo los estandartes de sus señores. Los dothrakis denominaban aquel lugar Raesh Andalji, tierra de los ándalos. En las ciudades libres se hablaba de los occidentos y de los reinos del poniente. Su hermano utilizaba un nombre más sencillo, la llamaba Nuestra Tierra. Para él, aquellas palabras eran como una plegaria. Si las repetía con frecuencia suficiente, los dioses acabarían por escucharlas. Nuestra, por derecho de sangre, solo la traición nos la arrebató, pero sigue siendo nuestra, será nuestra eternamente. No se le puede robar a un dragón lo que es suyo. No, no, no. El dragón recuerda. Quizá el dragón recordara, pero Dani no. Nunca había visto aquella tierra que según su hermano les pertenecía, aquel reino más allá del mar angosto,
los lugares de los que hablaba, Roca Casterly y el nido de águilas, Alto Jardín y el valle de Arryn, Dorne y la isla de los rostros. No eran más que palabras para ella. Viserys tenía 8 años cuando salieron huyendo de Desembarco del Rey para escapar de los ejércitos del usurpador, pero en aquellos días Daenerys no era más que un proyecto en el vientre de su madre. Pero su hermano le había contado tantas veces aquellas historias que en ocasiones Dany llegaba a imaginar cómo había sido todo. La huida a medianoche hacia Roca Dragón, con la luz de la luna reflejada en las velas negras del barco. Su hermano Rhaegar, luchando contra el usurpador en las aguas ensangrentadas del Tridente y muriendo por la mujer a la que amaba. El saqueo de Desembarco del Rey a manos de aquellos a los que Viserys llamaba los perros del usurpador, los señores Lannister y Stark. La princesa Elia de Dorne, suplicando piedad mientras le arrancaban del pecho al heredero de Rhaegar y lo asesinaban ante sus ojos. Los cráneos bruñidos de los últimos dragones mirando sin ver desde las paredes del salón del trono, donde el matarreyes le había abierto la garganta a su padre con una espada dorada. Ella había nacido en Rocadragón 9 meses después de la huida, durante una tormenta de verano que amenazaba con quebrantar la solidez de la propia isla. Se dijo que la tormenta había sido espantosa. La flota de los Targaryen anclada cerca de allí quedó destruida. El viento arrancó enormes bloques de tierra de los parpadeos y precipitó a las aguas embravecidas del mar angosto. Su madre había muerto en el parto, y eso Viserys jamás se lo había perdonado. Dany tampoco tenía recuerdos de Rocadragón. Habían huido de nuevo justo antes de que el hermano del usurpador se hiciera a la mar con la nueva flota. Para entonces, de los 7 reinos que fueron suyos, ya solo les quedaba Rocadragón, la cuna de su antigua casa. No lo conservarían mucho tiempo. La guarnición tenía intención de venderlos al usurpador. Pero una noche, Sir Willem Darry y otros 4 leales entraron en las habitaciones de los niños y se los llevaron junto con su haya. Protegidos por la oscuridad, pusieron rumbo hacia el refugio que les ofrecía la costa bravosiana. Recordaba vagamente a Sir Willem, un hombretón corpulento y canoso, casi ciego, que rugía órdenes desde el lecho de enfermo. Los criados le tenían pánico, pero con Dany siempre fue amable. La llamaba princesita y a veces mi señora, y tenía las manos suaves como el cuero viejo, pero nunca salía de la cama, y el hedor de enfermedad, un olor dulzón, cálido y húmedo, lo envolvía día y noche. Aquello fue mientras vivieron en Bravos, en la casa grande con la puerta roja. Allí Dany había tenido una habitación para ella sola, y junto a su ventana crecía un limonero. Cuando murió Sir Willem, los criados robaron el poco dinero que les quedaba y se marcharon, y poco después el dueño de la gran casa los puso de patitas en la calle. Dany lloró amargamente cuando la puerta roja se cerró tras ellos para siempre. Desde entonces habían seguido vagando, de Bravos a Mir, de Mir a Tyrosh y de allí a Qohor, a Volantis y a Lys. Nunca se quedaban mucho tiempo en ningún lugar. Su hermano se negaba, insistía en que los asesinos a sueldo del usurpador les pisaban los talones, aunque Dany jamás había visto alguno. Al principio, los magisteres, arcontes y príncipes mercaderes estaban encantados de recibir a los últimos Targaryen en sus hogares y a sus mesas, pero a medida que pasaban los años y el usurpador seguía ocupando el trono de hierro, las puertas se les cerraron y sus vidas eran cada vez más míseras. Hacía mucho que se habían visto obligados a vender los últimos tesoros que conservaban, y ahora ya no les quedaba ni el dinero de la corona de su madre. En los callejones y tabernuchos de Pentos llamaban a su hermano el rey mendigo. Dany prefería no saber cómo lo llamaban a ella. Algún día lo recuperaremos todo, hermanita, le prometía a él. A veces le temblaban las manos al hablar del tema. Las joyas y las sedas, Roca Dragón y Desembarco del Rey, el trono de hierro y los 7 reinos. Volveremos a tener todo lo que nos arrebataron. Viserys vivía pensando solo en ese día. En cuanto a Dany, lo único que quería recuperar era la casa grande de la Puerta Roja y el limonero junto a su ventana, la infancia que no llegó a tener. Llamaron suavemente a la puerta. Adelante, dijo Dany mientras se apartaba de la ventana. Las criadas de Illyrio entraron, hicieron una reverencia y pusieron manos a la obra.
Eran esclavas, un regalo de uno de los muchos amigos dothrakis del Magister. En la ciudad libre de Pentos no existía la esclavitud. La anciana, menuda y gris como un ratoncillo, nunca abría la boca, pero la jovencita lo compensaba con creces. Aquella chica de ojos azules y pelo rubio que no paraba de parlotear mientras trabajaba era a sus 16 años la favorita de Ilirio. Le llenaron la bañera con agua caliente que habían subido de la cocina y la perfumaron con aceites aromáticos. La jovencita ayudó a Dani a quitarse la túnica de algodón vasto por encima de la cabeza y a meterse en la bañera. El agua estaba demasiado caliente, pero Daenerys no hizo ni un gesto, no dijo nada. Le gustaba el calor, la hacía sentir limpia. Además, su hermano le decía a menudo que nada era demasiado caliente para un Targaryen. Nuestra casa es la casa del dragón. Llevamos fuego en la sangre. Esas eran sus palabras. La anciana le lavó la larga cabellera tan rubia que era casi plateada y se la desenredó suavemente, siempre en el más completo silencio. La chica le frotaba la espalda y los pies y le comentaba la suerte que tenía. Drogo es tan rico que hasta sus esclavos llevan collares de oro. En su calazar cabalgan 100.000 hombres. Su palacio de Baez Dothrak tiene 200 habitaciones, todas con puertas de plata maciza. Y siguió sin cesar, largo rato, acerca de lo guapo que era el calvo, alto y valiente, audaz en la batalla, el mejor jinete que jamás había montado a lomos de un caballo, un arquero perfecto. Daenerys no dijo nada, siempre había dado por supuesto que, cuando llegara a la mayoría de edad, se casaría con Viserys. Los Targaryen se habían casado entre hermanos durante siglos. Desde que Aegon el Conquistador había desposado a sus hermanas, Viserys le había dicho 1000 veces que tenían que mantener pura la estirpe. Por sus venas corría sangre de reyes, la sangre dorada de la vieja Valiria, la sangre del dragón. Los dragones no se apareaban con las bestias del campo, y los Targaryens no mezclaban su sangre con la de hombres inferiores. Por ahora, Viserys le vendía a un extraño, a un bárbaro. Cuando estuvo aseada, las esclavas la ayudaron a salir del agua y la secaron con toallas. La chica le cepilló la cabellera hasta que quedó brillante como plata fundida, mientras la anciana la ungía con un perfume florespería de las llanuras Dothraki. Una gota en cada muñeca, detrás de las orejas, en los pezones y la última, todo frescor, entre sus piernas. La vistieron con las prendas etéreas que le había enviado el magister Ilirio y le pusieron el vestido largo, de oscura seda color ciruela, para que le resaltara el violeta de sus ojos. La joven le calzó las sandalias doradas mientras la anciana le colocaba la diadema en el pelo y le deslizaba brazaletes de oro con incrustaciones de amatistas en las muñecas. Por último le pusieron un collar, un grueso torqués dorado con grabados de antiguos jeroglíficos valirianos. Ahora pareces toda una princesa, le dijo la chica asombrada cuando terminaron. Dani contempló su imagen en el espejo azogado que Ilirio, siempre atento, le había proporcionado. Una princesa, pensó, pero recordó lo que le habían dicho a la joven, que Khal Drogo era tan rico que hasta sus esclavos llevaban collares de oro. Sintió un escalofrío repentino y se le erizó el vello de los brazos desnudos. Su hermano la esperaba en el fresco salón recibidor. Estaba sentado al borde de la piscina y removía el agua con los dedos. Al verla llegar, se levantó y le examinó con ojo crítico. Quédate ahí, le dijo. Date la vuelta. Sí, bien, tienes buen aspecto. Regio, intervino el magister Ilirio, que en aquel momento cruzaba el arco de la entrada. Se movía con una delicadeza sorprendente para ser un hombre tan corpulento. Bajo las prendas sueltas de seda de colores llamativos, pliegues de grasa se le movían al caminar. Llevaba anillos en todos los dedos, y su criado le había aceitado la barba amarilla dividida en 2 partes, para que brillara como oro de verdad. Que el Señor de la Luz os llene de bendiciones en este venturoso día, princesa Daenerys, añadió al tiempo que le tomaba la mano. Hizo una inclinación galante con la cabeza y los dientes amarillentos y podridos se le asomaron durante un momento entre el oro de la barba. Es una auténtica visión, Alteza, una auténtica visión, dijo su hermano. Drogo se quedará extasiado. Está muy flaca, replicó Viserys. Tenía el pelo rubio plata como ella y lo llevaba recogido hacia atrás y sujeto con un prendedor de hueso dragón.
le daba un aspecto severo, que le enfatizaba los rasgos duros y huesudos del rostro. Apoyó la mano en el puño de la espada que le habían prestado Ilirio. ¿Estás seguro de que a Khal Drogo le gustan las mujeres tan jóvenes? Lo que importa es su linaje. Es suficientemente mayor para el Khal, le respondió Ilirio por enésima vez. Y miradla ahora, ese pelo tan rubio, esos ojos púrpura, la sangre de la antigua Valiria corre por sus venas. No cabe duda, no cabe duda. Además, es la hija del viejo rey y la hermana del nuevo. Drogo enloquecerá por ella. Cuando le soltó la mano, Dany se dio cuenta de que la suya temblaba. Tienes razón, dijo su hermano titubeante. A esos bárbaros les gustan cosas muy raras. Niños, caballos, ovejas. Será mejor que no se lo digas a Khal Drogo, señaló Illyrio. ¿Me tomas por idiota? La ira relampagueó en los ojos lila de su hermano. Os tomo por un rey, contestó el magíster con una ligera reverencia. Los reyes no adoptan las mismas precauciones que los hombres vulgares. Perdonadme si os he ofendido. Se dio la vuelta y dio unas palmaditas para llamar a los porteadores. Las calles de Pentos estaban ya oscuras cuando se pusieron en marcha en el palanquín de Ilirio, decorado con tallas muy elaboradas. Dos criados caminaban delante para iluminarles el camino con recargadas lámparas de aceite de cristal, mientras una docena de hombres fuertes cargaban las varas sobre sus hombros. Dentro, tras las cortinas, hacía calor e iban demasiado apretados. Dany percibía con claridad el hedor de las carnes pálidas de Ilirio, incluso a través de sus perfumes pegajosos. Su hermano, que iba junto a ella tendido entre almohadones, no se dio cuenta. Su mente estaba muy lejos, al otro lado del mar angosto. No nos hará falta todo su calazar, dijo Viserys. Jugueteaba con el pomo de la espada prestada, aunque Dany sabía que nunca había blandido una por necesidad. Me bastará con 10.000. Sí, con 10.000 dothrakis para arrasar los 7 reinos. Y hay otros que tampoco quieren al usurpador. Tyrell, Redwyne, Darry, Greyjoy, los de Dorne arden en deseos de vengar la muerte de Elia y de sus hijos. Y el pueblo ya no estará con nosotros. Claman por su rey. Miró a Illyrio con ansiedad. ¿No es cierto? Son vuestro pueblo y os amo, dijo el magister Illyrio afable. A lo largo y ancho de todo el reino, en todos los poblados, los hombres brindan por vos en secreto, y las mujeres bordan dragones en los estandartes y los esconden a la espera del día en que volváis cruzando las aguas. Se encogió de hombros. Al menos eso me dicen mis agentes. Dany no disponía de agentes ni de manera alguna de saber qué hacía o pensaba el pueblo al otro lado del mar angosto, pero desconfiaba de las palabras aduladoras de Ymir. En realidad, desconfiaba de todo lo que viniera de él. En cambio, su hermano asentía con entusiasmo. Yo mismo me encargaré de dar muerte al usurpador, prometió el joven, que nunca había matado a nadie, igual que él mató a mi hermano Rhaegar, y también acabaré con Lannister, el matarreyes, por lo que le hizo a mi padre. Eso sería de lo más apropiado, dijo el magister Ilirio. Dany vio asomarse una sonrisa entre los labios de Gordetes, pero su hermano no se dio cuenta. Viserys asintió y apartó una cortina para contemplar la calle. Dany supo que estaba luchando una vez más en la batalla del Tridente. La mansión de 9 torreones de Khal Drogo se alzaba junto a las aguas de la bahía, con los altos muros de ladrillo cubiertos de piedra clara. Illyrio les había dicho que fue un regalo de los magisteres de Pentos de Alcalá. Las ciudades libres siempre serán así de generosas con los señores de los caballos. No es que tengamos miedo de esos bárbaros, les explicó con una sonrisa. El Señor de la Luz defendería los muros de nuestra ciudad contra 1.000.000 de dothrakis, o eso nos aseguran los sacerdotes rojos. Pero, ¿para qué correr riesgos cuando la amistad se puede comprar a tan bajo precio? El palanquín se detuvo ante la puerta de la finca, y uno de los guardias de la casa apartó bruscamente los cortinajes. Tenía la piel cobriza y los ojos almendrados de los dothrakis, pero iba afeitado, y llevaba el casco de bronce con punta de los Inmaculados. Les dirigió una mirada fría. El magister Ilirio le gruñó algo en el áspero idioma dothraki. El guardia replicó de la misma manera y les hizo una señal para que cruzaran la puerta. Dany advirtió que su hermano tenía la
mano crispada sobre la empuñadura de la espada ajena. Parecía casi tan asustado como ella. Eunuco insolente, murmuró Viserys mientras el palanquín se alzaba de nuevo y se dirigía hacia la casa. Esta noche habrá muchos hombres importantes en el banquete. Las palabras del magister Ilirio eran pura miel. Son personas que tienen enemigos. El Cal está obligado a proteger a sus invitados, sobre todo a vos, Alteza. No cabe duda de que el usurpador pagaría mucho por vuestra cabeza. Sí, claro, asintió Viserys sombrío. Ya lo ha intentado más de una vez, Ilirio. Sus asesinos a sueldo nos siguen a donde quiera que vayamos. Soy el último dragón, y no podrá dormir tranquilo mientras yo viva. El palanquín aminoró la marcha y se detuvo. Alguien apartó los cortinajes y un esclavo le tendió la mano a Daenerys para ayudarla a salir. Dany se fijó en el collar que llevaba, era de bronce corriente. Su hermano la siguió, todavía con la mano sobre la empuñadura de la espada, aferrándola con fuerza. Hizo falta la ayuda de dos hombres fuertes para poner de nuevo en pie al magister Ilirio. En el interior de la casa, el olor a especies, a limón dulce y a canela creaba una atmósfera casi palpable. Lo acompañaron hasta un salón recibidor en el que había una vidriera de cristal coloreado que representaba la maldición de Valiria. A lo largo de las paredes se quemaba aceite en lámparas de hierro negro. Un eunuco situado bajo un arco de piedra con motivos vegetales anunció su llegada. Viserys de la casa Targaryen, el tercero de su nombre, proclamó con voz alta y clara, rey de los Ándalos y los Riordan, y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. Su hermana, Daenerys de la Tormenta, princesa de Roca Dragón, su honorable anfitrión, Illyrio Mopatis, magíster de la ciudad libre de Pentos. Pasaron junto al eunuco para acceder a un patio de muros cubiertos de hiedra clara. La luz de la luna teñía las hojas con tonalidades hueso y plata, mientras los invitados paseaban ante ellas. Muchos eran señores dothrakis de los caballos, hombres corpulentos de piel rojiza, con largos bigotes adornados con anillos de metal y las cabelleras negras bien aceitadas, trenzadas y llenas de campanillas. Pero entre ellos había también matones y mercenarios de Pentos, Mir y Tairosh, un sacerdote rojo aún más gordo que Ilirio, hombres velludos del puerto de Iben y señores de las islas del verano, de piel oscura como lébano. Daenerys los miró maravillada, y de pronto, con un escalofrío de temor, se dio cuenta de que era la única mujer entre los presentes. Aquellos 3 de allí son jinetes de sangre de Drogo, le susurró Ilirio, inclinándose hacia ellos. El que está junto a la columna es Cal Moro, con su hijo Rogoro. El hombre de la barba verde es el hermano del arconte de Tairosh, y el que está detrás de él es Ser Jorah Mormont. ¿Un caballero?, preguntó Daenerys. El último nombre le había llamado la atención. Ni más ni menos. Y Lirio sonrió tras la barba, ungido con los 7 óleos por el mismísimo Septon Supremo. ¿Qué hace aquí? El usurpador quería justiciarle, les dijo Ilirio. Alguna disputa sin importancia. Creo que vendió unos cazadores furtivos a un esclavista Tairoshi en vez de entregarlos a la guardia de la noche. Una ley absurda. Cada uno tendría que ser libre para hacer lo que quisiera con sus tierras. Quiero hablar con Ser Jorah antes de que acabe la velada, dijo su hermano. Dany se sorprendió a sí misma mirando al caballero con curiosidad. Era un hombre de cierta edad, más de 40 años. Tenía una calvicie incipiente, pero parecía fuerte y en forma. Sus ropas no eran de seda y algodón, sino de lana y cuero. Llevaba una túnica color verde oscuro con el bordado de un oso negro sobre las 2 patas traseras. Aún estaba mirando a aquel hombre extraño de su tierra natal al que no había visto nunca, cuando el magíster Ilirio le puso una mano húmeda en el hombro desnudo. Venid, mi querida princesa, susurró. Ahí está el Cal en persona. Dany sintió deseos de huir y esconderse, pero su hermano la estaba mirando. Sabía que, si lo disgustaba, despertaría al dragón. Se dio la vuelta con el corazón en un puño y miró al hombre que, si Viserys se salía con la suya, le pediría matrimonio antes de que acabara la noche. La joven esclava no andaba desencaminada, pensó. Khal Drogo era un palmo más alto que el hombre de mayor estatura de la sala, pero su andar era ligero,
tan elegante como el de la pantera del zoológico privado de Iliria. También era más joven de lo que Dani pensaba. No tendría más de 30 años. Tenía la piel del color del cobre bruñido y lucía muchos anillos de oro y bronce en el espeso bigote. Tengo que ir a presentar mis respetos, dijo el magista. Esperad aquí, le diré que venga. ¿Le has visto la trenza, hermanita? Le preguntó Viserys cuando Ilirio se alejaba, agarrándola del brazo con tanta fuerza que le hizo daño. La trenza de Drogo era negra como la noche, estaba impregnada de aceites aromáticas y adornada con multitud de campanillas que tintineaban suavemente cada vez que se movía. Le colgaba por debajo de la cintura, más abajo incluso de las nalgas, y la punta le rozaba la parte trasera de los muslos. ¿Ves lo larga que la lleva? Continuó Viserys. Cuando un Dothraki cae derrotado en combate, le cortan la trenza para que todo el mundo sepa que ha sido avergonzado. Khal Drogo nunca ha perdido una batalla. Es la reencarnación de Aegon Lord Dragón, y tú vas a ser su reina. Dany contempló a Khal Drogo. Tenía el rostro severo y cruel, con ojos tan fríos y oscuros como el ónice. Su hermano la golpeaba a veces, cuando ella despertaba al dragón, pero no le daba miedo de la misma manera que aquel hombre. No quiero ser su reina, se oyó decir con voz frágil. Queda, por favor, Viserys, por favor, no quiero irme a casa. ¿A casa? No levantó la voz, pero la ira reverbaba en ella. ¿Cómo vamos a volver a casa, hermanita? Nos quitaron nuestra casa. Lo arrastró hacia las sombras, fuera de la vista de los demás. Hundía los dedos en la piel de la niña. ¿Cómo vamos a volver a casa? Repitió, pensando en desembarco del rey en Roca Dragón y en todo el reino que habían perdido. Dany se refería solo a sus habitaciones en la hacienda de Iliria, que sin duda no eran su verdadero hogar, pero no tenían otra cosa. Su hermano ni siquiera pensaba en aquello. Allí no tenía nada parecido a un hogar. Ni la casa grande de la Puerta Roja había sido un hogar para él. Lo aferró con más fuerza todavía, exigiendo una respuesta. No lo sé, dijo al final Dany con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. Yo sí, dijo él con voz cortante. Vamos a volver a casa con un ejército, hermanita. Vamos a volver con el ejército de Khal Drogo. Y si para eso tienes que casarte y acostarte con él, lo harás. Sonrió. Si hiciera falta, dejaría que te follara todo su calazar, hermanita. Los 40.000 hombres, uno tras otro, y también sus caballos, si con eso consiguiera mi ejército. Da las gracias de que sea solo Drogo. Con el tiempo hasta puede que te guste. Venga, sécate los ojos. Ilirio lo trae hacia aquí y no quiero que te vea llorar. Dany se giró y vio que era verdad. El magíster Ilirio, todo sonrisas y reverencias, acompañaba a Khal Drogo hacia ellos. Se secó con el dorso de la mano las lágrimas que no habían acabado de derramar. Sonríe, susurró Viserys, nervioso, con la mano otra vez en la empuñadura de la espada. Y haz el favor de erguirte, que vea que tienes tetas. Ya andas bastante escasa, aunque te pongas derecha. Daenerys sonrió y se irguió. Eddard. Los visitantes entraban como un río de oro, plata y acero bruñido por las puertas del castillo. Más de 300. La élite de los banderizos, los caballeros, las espadas leales y los jinetes libres. Sobre todo, ellos ondeaban una docena de estandartes dorados, agitados por el viento del norte y en los que se veía el venado coronado de barata. Ned conocía personalmente a muchos de los jinetes. Allí estaba Sir Jaime Lannister, de cabellos tan brillantes como el oro batido, y Sandor Clegane, con el espantoso rostro quemado. El muchachito alto que cabalgaba junto a él solo podía ser el príncipe heredero, y el hombrecillo atrofiado que iba detrás de ellos era sin duda el gnomo, Tyrion Lannister. Pero el hombretón corpulento que cabalgaba al frente de la columna, flanqueado por dos caballeros con las capas niveas de la Guardia Real, era casi un desconocido para Ned, hasta que bajó del caballo de guerra con un rugido harto familiar y lo estrechó en un abrazo de oso que le hizo crujir los huesos. Ned, cómo me alegro de verte. Sigues igual. No sonríes ni aunque te maten. El rey lo examinó de pies a cabeza y soltó una carcajada. No has cambiado nada. Ned habría deseado poder decir lo mismo. Habían pasado 15 años desde que cabalgaran juntos para conquistar un trono. El señor de Bastión de Tormentas era entonces un joven de rostro afeitado,
ojos claros y torso musculoso, el sueño de cualquier doncella. Con sus 2 metros de altura, se erguía por encima de todos los demás, y cuando se ponía la armadura y el gran yelmo astado de su casa, se convertía en un verdadero gigante. También tenía la fuerza de un gigante, y su arma favorita era la masa de hierro con púas, que Ned apenas si podía levantar. En aquellos tiempos, el olor de cuero y la sangre lo envolvía con un perfume. Ahora el perfume lo que le envolvía como un perfume, y tenía una circunferencia tan excepcional como su estatura. Ned había visto al rey por última vez hacía 9 años, durante la revuelta de Balon Greyjoy, cuando el venado y el lobo Wargo se unieron para poner fin a las pretensiones del que había sido proclamado rey de las Islas del Hierro. Desde aquella noche en que estuvieron juntos ante la fortaleza vencida, donde Robert aceptó la rendición del señor y Ned se llevó a su hijo Tion como rehén y pupilo, el rey había engordado a al menos 40 kilos. Lucía una barba negra y tan vasta como el alambre, que por lo menos servía para ocultar la papada y los temblorosos mofletes del rey, pero nada podía disimular la barriga ni las bolsas oscuras bajo los ojos. Pero ahora Robert era el rey de Ned, y no solo su amigo. No podía decirle aquello. Alteza fue su saludo. Invernalia está a vuestra disposición. Y el resto del grupo también había desmontado, y los mozos de cuadra acudieron a llevarse los caballos. La reina consorte de Robert, Cersei Lannister, entró a pie junto con sus hijos mayores. La casa sobre ruedas en que habían viajado, un enorme carruaje de 2 pisos, hecho de roble y metales dorados, que remolcaban 40 caballos de tiro, era tan ancha que no podía pasar por las puertas del castillo. Ned hincó una rodilla en la nieve para besar el anillo de la reina, mientras Robert abrazaba a Catelyn como si fuera una hermana largo tiempo ausente. A continuación presentaron a sus respectivos hijos, con los comentarios típicos por parte de los adultos. Llévame a tu cripta, Eddard, dijo el rey a su anfitrión en cuanto terminaron las formalidades del recibimiento. Quiero presentar mis respetos. El corazón de Ned se llenó de afecto hacia el rey por recordarla aún después de tantos años. Pidió una lámpara de aceite. No hacía falta decir más. La reina había iniciado una protesta. Llevaban viajando desde el amanecer. Todos estaban cansados y tenían frío. Lo primero era descansar un rato. Que los muertos esperasen. No dijo más. Robert le había dirigido una mirada y su hermano gemelo Jamie la agarró por un brazo y la apartó de allí en silencio. Ned y aquel rey, al que apenas reconocía, bajaron juntos a la cripta. Los tortuosos peldaños de tierra eran estrechos. Ned iba delante con la lámpara. Ya pensaba que no íbamos a llegar nunca a Invernalia, se quejó Robert, mientras descendían. Tal y como se habla de mis 7 reinos en el sur, Tal y como se habla de mis 7 reinos en el sur, uno tiene tendencia a olvidar que tu parte es tan grande como la de los otros 6 juntos. Espero que hayáis tenido un buen viaje, Alteza. Pantanos, bosques y campos ni una posada decente al norte del cuello, dijo Robert con un bufido. En la vida había visto nada tan desierto. ¿Dónde vive toda tu gente? Puede que sean demasiado tímidos para salir, bromeó Ned. Ya notaba el frío que subía de la cripta, un aliento gélido procedente del centro de la tierra. No se ven muchos reyes en el norte. En cambio sí se ven muchos nevados de finales de verano. Nieve, Ned, nieve. Nada menos que nieve. Tuvo que apoyarse contra la pared para mantener el equilibrio de la bajada. Sí, aquí son frecuentes, dijo Ned. Espero que os no molestaran. Por lo general son nevadas ligeras. Los otros se lleven tus nevadas ligeras, maldijo Robert. ¿Cómo será este lugar en invierno? No quiero ni pensarlo. Los inviernos son duros, admitió Ned, pero los Stark los soportaremos, como siempre lo hemos hecho. Tienes que venir al sur, le dijo Robert. Tienes que probar el verano antes de que se acabe. En Alto Jardín hay campos enteros de rosas doradas que se extienden hacia donde se alcanza la vista. Las frutas están tan maduras que se estallan en la boca. Hay melones, melocotones y ciruelas de fuego más dulces que nada que hayas probado. Ya verás, te he traído unas pocas. Hasta en bastión de tormentas con ese viento que sopla de la bahía, durante el día hace tanto calor que no dan ganas ni de moverse. Y no te imaginas cómo están las ciudades, Ned. Hay flores por todas partes. Los mercados están a rebosar de comida.
Los vinos veraniegos son tan baratos y tan buenos que te puedes emborrachar solo con respirar cerca de ellos. Todos los ciudadanos están gordos, borrachos y se han hecho ricos. Se echó a reír y se palmeó el estómago prominente. Y las mujeres, Ned, exclamó con los ojos chispeantes. Te juro que parece que con el calor las mujeres se olvidan del recado. Nadan desnudas en el río, justo ante los muros del castillo. En las calles hace demasiado calor para la ropa de lana o piel, así que van por ahí con esos vestiditos cortos, de seda, si tienen dinero, y de algodón si no. Pero ¿qué más da? En cuanto empiezan a sudar, el tejido se les pega a la piel y es como que si fueran desnudas. El rey se rió con ganas. Robert Baratheon siempre había sido un hombre de apetitos voraces, poco dado a negarse a ningún placer. En aquello no había cambiado nada, pero Ned advirtió que esos placeres estaban cobrando su precio. Cuando llegaron al pie de las escaleras, Robert jadeaba y se le veía el rostro congestionado a la luz de la lámpara mientras se adentraban en la oscuridad de la cripta. Alteza, dijo Ned con respeto. Movió la lámpara en un semicírculo amplio. Las sombras se agitaron en torno a ellos. La luz temblorosa tocó las piedras del suelo y fue acariciando una larga procesión de columnas de granito que se alejaban a pares en la oscuridad. Entre las columnas estaban los muertos, sentados en tronos de piedra contra las paredes, la espalda apoyada en los sepulcros que contenían sus restos mortales. Ahí, ella está al final, con mi padre y con Brandon. Abrió la marcha entre las columnas, y Robert lo siguió sin decir palabra, tiritando en aquel frío subterráneo. Allí jamás hacía calor. Las pisadas de los dos hombres resonaban sobre las piedras y despertaban ecos en la bóveda del techo mientras caminaban sobre los muertos de la casa Stark. Los señores de Invernalia contemplaban su paso. Sus efigies estaban talladas en las piedras que sellaban las tumbas, sentadas en largas hileras, con los ojos ciegos fijos en la oscuridad eterna y con grandes lobos guardo de piedra tendidos a sus pies. Las sombras trémulas hacían que las figuras de piedra pareciesen agitarse cuando los vivos pasaban entre ellas. Según la antigua costumbre, todos los que habían sido señores de Invernalia tenían una espada larga cruzada sobre el regazo para mantener a los espíritus vengativos en sus criptas. Las más viejas se habían ido oxidando hasta reducirse a polvo, hacía ya mucho tiempo, y solo quedaban unas manchas rojas allí donde el metal había descansado sobre la tierra. Ned se preguntó si aquello implicaba que esos fantasmas vagaban ahora libremente por el castillo. Esperaba que no. Los primeros señores de Invernalia habían sido hombres tan duros como la tierra sobre la que gobernaban. En los siglos previos a que los señores dragón llegaran por mar, nunca habían jurado alianza a hombre alguno, y se hacían llamar los reyes del norte. Por fin, Ned se detuvo y alzó la lámpara de aceite. La cripta se prolongaba ante ellos en la oscuridad, pero más allá de aquel punto, las tumbas estaban vacías y abiertas. Eran agujeros negros a la espera de sus muertos. Lo esperaban a él y a sus hijos. A Ned no le gustaba pensar sobre el tema. Es aquí, dijo al rey. Robert asintió en silencio, se arrodilló e inclinó la cabeza. Se encontraban ante tres tumbas juntas. Lord Rickard Stark, el padre de Ned, había tenido un rostro afilado y adusto. El escultor lo había conocido bien cuando vivía. Estaba sentado en pose de tranquila dignidad, con los dedos de piedra aferrados a la espada que tenía sobre el regazo. Pero en vida todas las espadas le habían fallado. A ambos lados, en sepulcros más pequeños, se encontraban sus hijos. Brandon tenía 20 años cuando murió estrangulado por orden del rey loco Aerys Targaryen, pocos días antes de la fecha fijada para su matrimonio con Catelyn Tully de Aguas Dulces. Obligaron a su padre a presenciar su muerte. Era el heredero legítimo, el primogénito, nacido para dominar aquellas tierras. Lyanna solo llegó a cumplir los 16 años. Era una niña, mujer de belleza insuperable. Ned la había querido muchísimo. Robert todavía más. Estaba destinada a ser su esposa. Era más hermosa que esta estatua, dijo el rey tras un largo silencio. Los ojos se le demoraron en el rostro de Lyanna, como si pudiera devolverle la vida a fuerza de voluntad. Por fin se levantó con torpeza debido a su peso.
Ay, Ned, ¿por qué tuviste que enterrarla en un lugar como este? Tenía la voz ronca por el dolor rememorado. Se merecía algo mucho mejor que la oscuridad. Era un Stark de Invernalia, dijo Ned con voz suave. Este es su lugar. Debería estar enterrada en alguna colina, bajo un árbol frutal con un techo de sol y nubes, donde la pudiera acariciar la lluvia. Yo estaba con ella cuando murió, recordó Ned al rey. Quería volver a su casa y descansar entre Brandon y nuestro padre. Todavía le parecía recordar su voz algunas veces. Prométemelo, le había suplicado en una habitación que olía a sangre y a rosas. Prométemelo, Ned. La fiebre le había arrebatado las fuerzas, y su voz era débil como un susurro. Pero cuando Ned le dio su palabra, el miedo desapareció de los ojos de su hermano. Recordaba cómo le había sonreído, con cuánta fuerza le había aferrado la mano mientras dejaba de resistirse a la muerte, como se le habían caído de entre los dedos los pétalos de rosa, negros y marchitos. Después de aquello ya no recordaba nada. Había encontrado muy quieto, mudo de dolor, abrazado a Liam. Rowland Reed, el menudo lacustre, había desentrelazado las manos de los hermanos. Ned no recordaba nada de aquello. Le traigo flores siempre que puedo, dijo. A Liana le gustaban las flores. Juré matar a Rhaegar por esto, dijo el rey, después de tocar la mejilla de la estatua y acariciar la piedra áspera como si estuviera viva. Y lo hicisteis, señaló Ned. Solo una vez, dijo Robert con amargura. Se habían enfrentado en el vado del Tridente, en el centro mismo de la batalla. Robert con su maza y su enorme yelmo astado, el príncipe Targaryen con su armadura negra. Llevaba en la coraza del pecho el dragón de 3 cabezas de su casa, todo recubierto de rubíes que refulgían a la luz del sol. Las aguas del Tridente enrojecieron en torno a los cascos de sus corceles, mientras ellos cruzaban las armas una y otra vez, hasta que por último un golpe de la maza de Robert destrozó el dragón y el pecho que había dejado. Cuando Ned llegó al lugar, Rhaegar yacía ya muerto en el río, y hombres de ambos ejércitos se zambullían en las aguas turbias para buscar los rubíes que se habían desprendido de la armadura. Lo mato cada noche en mis sueños, admitió Robert, pero 1 millar de muertes siguen siendo menos de lo que merece. Ned no pudo disentir. Tenemos que regresar, Alteza, señaló al final. Vuestra esposa os está esperando. Los otros se lleven a mi esposa, murmuró Robert con amargura, pero pese a todo echó a andar con pasos pesados por donde habían venido. Por cierto, si me sigues tratando con tanta formalidad, haré que te corten la cabeza y la claven en una pica. Entre nosotros hay mucho más que esas tonterías. No lo he olvidado, replicó Ned con tranquilidad. Al ver que el rey no decía nada, siguió hablando. Dime, ¿qué le pasó a John? Jamás había visto a nadie enfermar tan deprisa, dijo Robert sacudiendo la cabeza. Organizamos un torneo para celebrar el día del nombre de mi hijo. Si hubieras visto a John aquel día, habrías pensado que iba a vivir eternamente. 2 semanas después estaba muerto. La enfermedad pareció inflamarle las entrañas. Lo abrazó por dentro. Se detuvo junto a una columna ante la tumba de un Stark muerto mucho tiempo atrás. Yo amaba a ese anciano. Lo sé, yo también. Ned hizo una pausa. Caitlin teme por su hermana. ¿Qué tal lleva Lysa la tragedia? La verdad es que no muy bien, admitió Robert después de fruncir los labios con amargura. Creo que la pérdida de John la ha enloquecido. Ned se ha llevado al chico de vuelta al nido de águilas. Es lo contrario de lo que le dije. Yo quería que se criara como pupilo de Tywin Lannister en Roca Casterly. John no tenía hermanos y el chiquillo era su único hijo. ¿Cómo iba a permitir yo que lo educaran solo mujeres? Ned preferiría confiar un niño a los cuidados de una víbora que al Lord Tywin, pero no quiso decirlo. Algunas heridas no llegan a cerrarse jamás y sangran de nuevo a la menor mención. La esposa ha perdido al marido, dijo con cautela. Tal vez la madre tenga miedo de perder al hijo. Es un niño muy pequeño. Tiene 6 años, es débil y enfermizo, y ahora es el señor del nido de águilas. Que los dioses nos amparen. Lord Tywin nunca ha tenido un pupilo. Para Lysa debería ser un honor. Los Lannister son una casa grande y noble, pero no quiso ni hablar del tema. Se marchó en plena noche, sin siquiera pedir ni venir. Cersei se puso como una fiera, suspiró hondo. El niño lleva mi nombre, ¿lo sabías? Robert Arryn. Juré protegerlo. ¿Cómo lo voy a hacer si su madre se lo lleva a escondidas?
Si quieres, lo adoptaré yo como pupilo, propuso Ned. Liza daría su consentimiento. Caitlin y ella estaban muy unidos cuando eran niñas, y también ella puede vivir aquí si quiere. Es una oferta muy generosa, amigo mío, dijo el rey, pero llega tarde. Lord Tywin ya ha dado su consentimiento. Dejar al chico como pupilo de cualquier otro sería una afrenta. Me preocupa más el bienestar de mi sobrino que el orgullo de un Lannister. Eso es porque no duermes cada noche con una Lannister, rió Robert con una carcajada que resonó entre las tumbas y despertó ecos en la bóveda del techo. Su sonrisa era un relámpago de dientes blancos en la inmensa espesura de la barba negra. Ay, Ned, añadió, sigue siendo demasiado serio. Rodeó los hombros de Ned con un brazo inmenso. Había planeado esperar unos días antes para hablar contigo, pero ya veo que no hará falta. Vamos a dar un paseo. Caminaron entre las columnas. Los ojos ciegos de piedra parecían seguirlos a su paso. El rey mantuvo el brazo sobre los hombros de Ned. Supongo que te preguntarás por qué he venido a Invernalia después de tanto tiempo, continuó Robert. Sin duda, por el placer que te produce estar conmigo, dijo Ned a la ligera. Lo sospechaba, pero prefirió no decir lo que le pasaba por la cabeza. Y también está el muro. Tienes que ir a visitarlo. Alteza debe recorrer sus almenas y hablar con los hombres que lo defienden. La guardia de la noche no es ni una sombra de lo que fue. Benjen dice que... Ya me figuro que sabré muy pronto lo que dice tu hermano, lo interrumpió Robert. El muro lleva en pie, ¿cuánto? ¿8.000 años? Puede esperar unos días más. Tengo problemas más apremiantes. Corren tiempos difíciles. Necesito hombres de confianza a mi lado, hombres como John Arryn. Me sirvió como señor del nido de águilas, guardián del oriente y mano del rey. No será fácil encontrar quien lo reemplace. Su hijo, empezó Ned. Su hijo heredará el nido de águilas con todos los ingresos que con eso conlleva, replicó Robert bruscamente. Nada más. Aquello tomó a Ned por sorpresa. Se detuvo boquiabierto y se volvió para mirar a su rey. No pudo contener las palabras que salieron de sus labios. Los Arryn han sido siempre los guardianes del Oriente. El título va con los dominios. Es posible que, cuando sea mayor de edad, le devuelva ese honor, dijo Robert. Tengo este año y el siguiente para pensármelo, pero un niño de 6 años no me vale como jefe guerrero, Ned. En época de paz, el título no es más que un honor. Deja que el chico lo ostente, aunque solo sea en memoria de su padre. Eso se lo debes a John por sus servicios, porque menos. Los servicios que me prestó John era su deber para con su rey y señor. El rey no parecía satisfecho. Quitó el brazo de los hombros de Ned. No soy ningún ingrato, Ned. Tú lo sabes mejor que nadie. Pero el hijo no es como el padre. Un niño no puede defender todo el oriente. Su tono se suavizó. Bueno, ya basta del tema. Tengo cosas más importantes que comentar y no pienso discutir contigo. Robert agarró a Ned por el codo. Te necesito, Ned. Siempre a tus órdenes, Alteza, siempre. Era lo que tenía que decir y lo dijo, temiendo lo que venía a continuación. Robert no dio señas de haberlo oído. Aquellos años que pasamos en el nido de águilas, dioses, fueron buenos tiempos, ¿eh? Quiero que vuelvas a estar a mi lado, Ned. Te necesito en Desembarco del Rey, no aquí, en el fin del mundo donde no le sirves de nada a nadie. Robert clavó la vista en la oscuridad tan melancólico como un Stark durante un momento. Te lo juro, sentarse en un trono es 1000 veces más duro que conquistarlo. La ley es un asunto tedioso y contar calderilla aún más. Y los súbditos, siempre hay súbditos. Y todos quieren verme. Me tengo que sentar en una maldita silla de hierro y escuchar sus quejas hasta que se me queda la mente en blanco y el culo en carne viva. Todos quieren algo, dinero o tierras o justicia, y las mentiras que me cuentan ni te imaginas. Y las damas y caballeros de mi corte son iguales. Estoy rodeado de imbéciles y aduladores. Es como para volverse loco, Ned. La mitad de ellos no se abren a decirme la verdad, y la otra mitad no la saben. Hay noches en que deseo que nos hubieran derrotado en el tridente. Bueno, no es en serio, pero te comprendo, dijo Ned, con voz amable. Lo sé, dijo Robert mirándolo, pero eres el único amigo mío, sonrió. Lord Eddard Stark, te nombro mano del rey. Ned se dejó caer sobre una rodilla. La oferta no le sorprendía. Si no era para eso, ¿qué objetivo tenía el viaje de Robert? La mano del rey era el segundo hombre más poderoso de los 7 reinos. Hablaba con la voz del rey.
Tenía el mando de los ejércitos del rey y redactaba las leyes del rey. En ocasiones incluso se sentaba en el trono de hierro para impartir la justicia del rey, cuando éste estaba ausente o enfermo o indispuesto por cualquier motivo. Robert estaba poniendo en sus manos una responsabilidad del tamaño del mismísimo rey. Era la última cosa en el mundo que Ned deseaba. Alteza, dijo, no soy digno de ese honor. Si quisiera concederte algún honor, gruñó Robert impaciente, pero de buen humor, permitirías que te retirases. Mi intención es que controles del reino y pelees en las guerras mientras yo me dedico a comer, a beber y a acostarme con chicas. Tres actividades que me llevarán pronto a la tumba. Se dio una palmada en la barriga y sonrió. ¿Sabes qué se dice del rey y su mano? Lo que el rey sueña, la mano lo crea. Ned lo sabía. Una vez me llevé a la cama a una pescadera que me contó que el pueblo ya no tiene una versión mejor del dicho. Dicen que el rey come y la mano limpia la mierda. Echó la cabeza hacia atrás en una estruendosa carcajada. Los ecos resonaron en la oscuridad y los muertos de Invernalia parecieron mirar a los dos hombres con ojos fríos y reprobatorios. Por fin las carcajadas cesaron. Ned seguía con una rodilla hincada en el suelo, mirando hacia arriba. Por los dioses, Ned, se quejó el rey. Al menos podría sonreír. Dijo la voz popular que aquí hace tanto frío en invierno que a uno se le congela la risa en la garganta y lo ahoga. Dijo Ned con tono neutro. Quizá por eso los Stark no tenemos mucho sentido del humor. Ven conmigo al sur y te enseñaré a reír de nuevo, prometió el rey. Me ayudaste a conseguir este maldito trono, ahora ayúdame a conservarlo. Nuestro destino era gobernar juntos. De no ser por la muerte de Lyanna, habríamos sido parientes. Nos uniría la sangre, no solo el afecto. Pero no es demasiado tarde. Tengo un hijo y tú una hija. Mi Joff y tu Sansa unirán nuestras casas, como en el pasado quisimos hacer Lyanna y yo. Sansa no tiene más que 11 años. Aquella oferta sí que lo había sorprendido. Edad suficiente para prometerse, dijo Robert agitando una mano en gesto impaciente. Lo del matrimonio puede esperar unos años. El rey sonrió. Maldita sea, ponte de pie y dime que sí. Nada me sería más grato, Alteza, respondió Ned. Titubeó un instante. Estos honores son tan inesperados. ¿Te importa si medito un poco antes de responderte? Tengo que hablar con mi esposo. Claro, claro, díselo a Caitlin. Consúltalo con la almohada si quieres. El rey palmeó a Ned en el hombro y lo ayudó a ponerse de pie, aunque le costó un esfuerzo. Pero no me hagas esperar demasiado. No tengo mucha paciencia. Durante un momento, un presentimiento oscuro y ominoso nubló la mente de Eddard Stark. Invernalia era su lugar en el mundo. Su vida estaba en el norte. Contempló las figuras de piedra que lo rodeaban y respiró hondo en el silencio gélido de la cripta. Sentía los ojos de los muertos clavados en él. Sabía que lo estaban escuchando y se acercaba el invierno.